Estaba secando los platos cuando el teléfono sonó. Lo contesté sin mirar, pensando que era mi hijo. Pero al otro lado se escuchó la voz de mi nuera. No hablaba conmigo. No sabía que la llamada seguía abierta. Él es demasiado ciego. Y su madre, demasiado blanda para darse cuenta, dijo riéndose. Otra voz. La de su madre, respondió con sorna. Pues que siga Tite. Mientras tanto, ustedes aprovechen. El aire se me atoró en la garganta. Me quedé inmóvil, con el paño húmedo entre las manos. Durante unos segundos, pensé que tal vez había escuchado mal. Pero luego las carcajadas llenaron el silencio. Claras, cómplices. Entonces lo supe. Fui directo a mi teléfono. Abrí la aplicación del banco. Un retiro de $12.000, hecho esa misma mañana. Concepto. Transferencia familiar. Mi nombre aparecía como autorizadora. Pero yo no había tocado nada. El corazón me martillaba las sienes. Cerré los ojos. Respiré hondo. No iba a llorar. No otra vez. Marcada por la costumbre. Abrí el cajón donde guardaba los documentos de la casa. Revisé la copia de la tarjeta que había entregado a Madison. Para emergencias. Emergencias. Qué palabra tan generosa para encubrir el abuso. Sin pensarlo 2 veces, marqué al banco y cancelé la tarjeta. Luego llamé a mi abogado. Claire, le dije con voz firme, casi fría. Necesito que revises mis cuentas. Hoy. ¿Todo bien, Dorothy? Preguntó ella, sorprendida. Miré por la ventana. Madison solía estacionarse frente al jardín los fines de semana, sonriendo como si yo fuera una carga necesaria. Recordé su tono dulce cuando me pidió acceso a la cuenta, para pagar los servicios mientras me recuperaba del hospital. Recordé también cómo me llamaba mamita solo cuando necesitaba dinero. Sí, respondí, más tranquila. Todo bien. Solo quiero saber cuánto cuesta confiar en la persona equivocada. Colgué, dejé el paño sobre la encimera y me senté. El reloj marcaba las 4:30, y el sol se reflejaba en los platos recién lavados como si nada hubiera pasado. Pero algo se había roto. No el vidrio, ni la cuenta. Era otra cosa. Algo más profundo. Mi silencio había terminado. 3 semanas antes de la llamada me caí en el jardín. Nada grave. Pero una pequeña fisura en la cadera bastó para que los doctores recomendaran reposo absoluto. No quería molestar a nadie. Pensaba quedarme en casa con una enfermera, pero fue Madison quien insistió. No, mamá, ni lo pienses, dijo tomándome la mano con dramatismo. Vente con nosotros. Aquí estarás mejor cuidada. A Aaron, mi hijo, se limitó a asentir. Él nunca fue de contradecirla. Me convencieron. ¿Y qué otra opción tenía yo? Me costaba caminar, subir las escaleras, preparar mi propia comida. Me sentí torpe, frágil. Una carga. El primer día en su casa, Madison me mostró la habitación de huéspedes. Había decorado las sábanas con lavanda y dejó una bandeja con frutas frescas. Me dijo que podía pedirle lo que necesitara. Su sonrisa era amplia, demasiado amplia. Queremos que te sientas como en tu casa, dijo, colocándome una cobija sobre las piernas. Pero no era mi casa. Ni lo sería. Los días pasaron y la cortesía empezó a cambiar de tono. Madison empezó a entrar sin tocar. Cambió mis pastillas de lugar para que fuera más fácil encontrarlas. Llamó al banco en mi nombre para verificar un depósito. Le dio instrucciones a la enfermera sin consultarme. Yo observaba todo en silencio. No quería armar escándalo. Me repetía que solo eran unas semanas, que lo hacía por ayudar. Un día, noté que mi agenda médica ya no estaba en la mesa de noche. Madison me dijo que la había guardado, para evitar que se me perdiera. Le agradecí, pero esa noche no dormí, porque me di cuenta de algo que me había negado a ver. Ella no me estaba cuidando, me estaba controlando. Poco a poco, con sonrisas, con gestos, con supuesta amabilidad, y yo se lo estaba permitiendo. Empecé a observar más de cerca, cómo hablaba con Aaron cuando pensaba que yo no escuchaba, cómo revisaba mi correo, cómo contestaba el teléfono de la casa sin decir nada. A veces el abuso no se siente como un golpe, se siente como una manta cálida que, sin darte cuenta, termina sofocándote, y esa manta ya me tenía atrapada hasta el cuello. Madison nunca me gritó, nunca me empujó. Ella era más elegante en sus métodos. Al principio, eran detalles que uno prefiere no notar. Bajaba la voz cuando yo entraba en la sala.
Dejaba de hablar, pero sus ojos seguían diciéndole algo a Aaron. Cuando preguntaba de qué hablaban decían, nada mamá, cosas nuestras. Como si yo no fuera parte de ese nosotros. Luego empezaron los olvidos. Uy, me equivoqué de frasco, dijo un día cuando me trajo las pastillas equivocadas. Me reí. Pensé que era un error. Hasta que pasó por tercera vez. Luego la enfermera ya no apareció más. Madison dijo que yo ya no la necesitaba, que ella podía manejarlo todo. ¿Y yo? Acepté. Mi correspondencia comenzó a desaparecer. Notificaciones del banco, cartas del seguro, incluso los folletos médicos. Seguro se traspapelaron, decía Madison, encogiéndose de hombros mientras vaciaba el buzón. El control era tan discreto, tan constante, que a veces me sentía paranoica por siquiera notarlo. Una tarde me acerqué al escritorio del pasillo donde guardaban los documentos. Estaba cerrado con llave. Madison me encontró ahí parada. ¿Necesitas algo?, preguntó con una voz suave pero con una ceja levantada. Mi archivo de seguros. Quiero verificar unas fechas. Mejor déjame a mí. Lo tengo todo organizado. No te compliques, mamá. Tú descansa. Mamá. Siempre usaba esa palabra como escudo. Como si decirla justificara todo. Pero el último golpe no fue sutil. Fue esa llamada. Aquella frase. Su voz clara como el cristal. Su mamá es demasiado blanda para darse cuenta. Ahí se rompió algo. No el corazón. Eso ya venía agrietado desde hacía rato. Lo que se rompió fue el velo que me había puesto yo misma para no ver. Esa noche, cuando todos dormían, revisé mi botiquín. Las etiquetas de 2 frascos estaban cambiadas. Las pastillas estaban mezcladas. Una dosis mal dada y habría terminado en urgencias. O peor, no era solo una mujer controladora. Era alguien peligrosa. Y yo había dormido bajo su techo. Había comido su comida. Había confiado. Esa confianza fue mi error más caro. Pero ya no iba a seguir pagando. Claire Robbins me abrió la puerta de su oficina sin sonreír, pero con una mirada que me sostuvo firme. ¿Se siente con fuerzas para hablar de todo?, me preguntó, señalando la silla frente a su escritorio. Asentí. No tenía otra opción. Si no hablaba ahora, iba a seguir cayendo en el mismo hueco de siempre. El silencio. Claire tenía el cabello recogido en un moño apretado, las raíces grises bien marcadas. No pretendía juventud, ni simpatía innecesaria. Era una mujer de números, de leyes, de hechos. Justo lo que necesitaba. Colocó mi carpeta sobre la mesa y comenzó a revisar los papeles que le había traído. Copias de mis estados de cuenta, capturas de pantalla, anotaciones mías sobre fechas, cargos sospechosos, comentarios de Madison que había empezado a registrar por instinto. Vamos a necesitar más, dijo mientras sacaba su libreta. Quiero acceso a tus movimientos bancarios de los últimos 6 meses. También necesito cualquier poder legal que hayas firmado, aunque no recuerdes haberlo hecho. Y tu testamento, si está actualizado. Yo no dije nada. Solo abrí la bolsa y saqué los sobres que había guardado con tanto cuidado. Claire los hojeó con acento agudo sin emoción visible, pero sus ojos se endurecieron al ver un extracto de transferencia por $9.800 a una cuenta conjunta que no reconocía. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. No, pero tiene el nombre de Aaron, y el de Madison. Vamos a investigarlo. Tomó nota, revisó los montos, las fechas. Cada gesto suyo era como una aguja, preciso sin titubeos. Vamos a auditar todo, dijo. Y vamos a hacerlo en silencio. No hay que alertarla. Mientras más tranquila la mantengamos, más dejará huellas. Me quedé en silencio un momento. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento entregué tanto control? Claire me miró directo a los ojos. Esto no es culpa tuya, dijo. Las manipuladoras como ella son expertas en disfrazar abuso como cuidado. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Claire no era alguien ante quien uno llora. Era alguien con quien uno pelea. Y esta vez, yo no pensaba perder. Claire fue quien lo encontró. Estábamos revisando los movimientos de mi cuenta, línea por línea, cuando frunció el ceño y señaló su pantalla. ¿Reconoces este pago de $2.100? Preguntó. Me acerqué. El concepto decía, emergencia dental. La fecha coincidía con el día que Madison llegó a casa quejándose de un dolor de muela. Se había tocado la mejilla, fingido llanto.
A Aaron la acompañó al supuesto especialista privado, y me dijeron que habían tenido que pagar en efectivo. Sí, respondí, con el estómago revuelto. Me lo pidió para eso. Claire tecleó algo más. En segundos, abrió una cuenta de Venmo asociada a Madison. Era pública. Algunos de sus contactos no habían ajustado la privacidad. Y ahí estaba. Un mensaje enviado a su hermana, una semana después del retiro. Gracias por cubrir los vuelos a Bali. Eres la mejor. La cantidad exacta, $2.100. El silencio en la oficina se volvió pesado. Claire no necesitó decir nada. Tampoco yo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como esa frase cortita me clavaba más hondo que cualquier insulto. No porque el dinero importara tanto, sino por la facilidad con la que había sido redirigido, ocultado, justificado. Usaron mi confianza como una tarjeta abierta. Esto es estructuración, dijo Claire. No van a mover grandes sumas de golpe. Van a dividir todo en cantidades menores, justo por debajo de los límites que alertan al banco. Tomó nota, guardó capturas, y etiquetó ese hallazgo como pista 1. Me sentí enferma, pero también despierta. Por primera vez en mucho tiempo, veía con claridad. Madison no solo mentía. Estaba usando mi dinero para darse lujos mientras me envolvía en una imagen de hija perfecta, de nuera sacrificada. Me dejaba el plato servido y el beso en la frente, mientras planeaba escapadas tropicales con mi tarjeta. Me levanté del asiento y caminé hasta la ventana. Desde ahí se veía la ciudad en movimiento, como si el mundo siguiera igual. Pero para mí, algo ya no lo estaba. Claire seguía trabajando. Profesional, metódica. Cada dato que encontraba era un ladrillo más en el caso. Y yo empecé a entender que lo que me estaban robando no era solo dinero. Era el derecho a envejecer en paz. Volví a casa esa tarde y me hice una taza de té, pero el sabor ya no me calmaba. Algo en mí había cambiado. Empecé a revisar documentos como si buscara aire entre las páginas. Necesitaba entender cuánto habían tomado y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Al día siguiente, en la oficina de Claire, llevé una carpeta vieja con papeles que había guardado por costumbre, entre ellos una copia impresa de mi antiguo resumen de cuenta de inversión en Fidelity. Lo traje sin pensar, como quien carga una foto sin saber por qué. Claire lo hojeó con acento agudo en silencio. Luego sacó su laptop, comparó fechas, montos, y su expresión se endureció. Aquí hay algo, murmuró. Había 3 transferencias, cada una de poco menos de $10.000, ninguna con justificación clara. No eran pagos de servicios ni compras, nada habitual. Y lo más sospechoso, iban a una cuenta llamada Fondo Discrecional Familiar Madison Aaron. ¿Te suena?, preguntó Claire, ya sabiendo la respuesta. Negué con la cabeza. Jamás autoricé un fondo con ese nombre. No firmaste nada digitalmente, pero si tenían acceso a tu banca online, podrían haberlo hecho pasar como tuyo. Ahí me di cuenta de algo más cruel. Ni siquiera necesitaban mentirme en persona. Solo necesitaban que yo siguiera confiando. Que no mirara demasiado de cerca. Claire siguió su análisis. Las transferencias estaban separadas por semanas, justo por debajo del umbral que activa las alarmas de los sistemas bancarios. Un patrón clásico de fraude. Una estrategia profesional. Esto no es torpeza, dijo. Es estructuración intencional. Están limpiando tus cuentas en silencio. No pude evitarlo. Me reí, pero no fue una risa alegre. Fue seca, amarga. La risa de quien ya no se sorprende. Y pensar que aún me dejaban propina de gratitud en la bandeja de desayuno. Claire apenas levantó la mirada. Vamos a rastrear todo. Y esta vez, con un equipo forense. No vas a quedarte sola en esto, Dorothy. No respondí. Solo asentí. Porque el problema ya no era solo que me estaban robando. El problema era que estaban organizados. Y yo había estado dormida mientras montaban el circo con mi nombre en la marquesina. Fue en el pasillo, justo frente a la puerta de mi habitación. Madison me interceptó mientras regresaba del baño. Tenía los brazos cruzados, la cara maquillada con precisión, pero los ojos eran otra cosa. Brillaban con rabia contenida. He notado que estás inquieta últimamente, dijo, con esa voz que usaba para disfrazar veneno con miel. ¿Pasa algo, mamá? Su tono tenía filo. No era una pregunta.
Era una advertencia envuelta en terciopelo. Me quedé quieta. No iba a entrar en su juego. Solo la miré. Aaron y yo hemos hecho todo esto por ti, continuó. Queremos ayudarte. Pero si empiezas a dudar, a husmear, solo vas a empeorar las cosas. Usó esa palabra. Husmear. Como si investigar tus propias cuentas, tus propios medicamentos, tu propia vida, fuera un delito. No quiero que esto se vuelva desagradable, dijo finalmente. Esto, flotó en el aire como amenaza. Luego se giró y se fue, dejándome con la espalda helada. Esa noche, al intentar abrir la puerta de mi habitación, la perilla no giró. La cerradura estaba floja, como si alguien la hubiera manipulado. Golpeé suavemente. Aaron abrió desde afuera, sorprendido. ¿Qué haces ahí parada? La puerta no abría, respondí. Miró hacia otro lado, incómodo. Seguro se trabó. Luego lo revisó. Me metí en la cama sin decir nada más. Pero esa noche no dormí. Porque ya no era paranoia. Era estrategia. Madison sabía. No todo, pero lo suficiente para volverse peligrosa. Y ahora estaba marcando su territorio. La puerta era solo un símbolo, un recordatorio. Ella decidía cuándo podía entrar y salir. Me di cuenta entonces que la suavidad había terminado. La falsa ternura, el disfraz de nuera devota. Ahora venía la fase de control abierto. Y yo tenía que actuar, antes de que el cerco se cerrara del todo. Porque en esa casa, lo entendí con toda claridad, ya no era una invitada. Era una rehén. Claire llegó a la siguiente cita con una carpeta más gruesa y una expresión menos paciente. Ya no estamos hablando de sospechas, dijo apenas me senté. Esto ya es fraude documentado. Abrió la carpeta. Lo primero que mostró fue una factura de Home Depot, $3.480, por instalación de una rampa de acceso. Supuestamente para mí, por mi cadera. ¿Tú autorizaste esto? Jamás. No hay rampa. Nunca la hubo. Claire asintió. Ya lo había verificado. La factura era falsa. El número de instalación correspondía a un pedido cancelado. El cobro, sin embargo, se había hecho completo, con mi tarjeta. Esto fue hace un mes, dijo. Y mira esto otro. Deslizó una lista de compras de farmacia. Casi $900 en medicamentos que no estaban en mi historial médico. Todos procesados con mi seguro. Madison se presentó como tu cuidadora oficial ante la farmacia, dijo Claire. Y también, como descubrimos ayer, actualizó tu contacto de emergencia en el sistema médico. Sacó a Aaron. Se puso a ella misma. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Claro que lo había hecho. Lo venía haciendo desde el primer día. Aislarme, limitarme, poner cada hilo bajo su control. Quiero que empieces a tomar nota de todo lo que digas y hagas con ella, continuó Claire. Y si puedes, intenta obtener copias físicas de lo que encuentres. Ya tenemos suficiente para abrir una investigación preliminar. Pero cuanto más tengamos, más contundente será la acción. Asentí. Saqué mi libreta. Desde ese día, cada movimiento tenía doble registro, el de la casa y el mío. Madison no lo notó al principio. Seguía con su sonrisa de catálogo y sus gestos medidos. Pero yo ya no era la mujer confundida que necesitaba guía. Yo estaba mirando y tomando nota. Los papeles, las pastillas, las facturas, todo estaba diseñado para pintarme como una mujer que no podía valerse por sí sola. Una mujer que necesitaba ser cuidada, dirigida, corregida. Pero lo que Madison no entendía es que, aunque me hubieran doblado por un tiempo, no me habían quebrado. Y ahora, tenía testigos, documentos y un plan. Claire me llamó con voz grave. No era su tono habitual. Me pidió que fuera a su oficina sin demora. Algo en su manera de hablar me heló la espalda. Cuando llegué, ya tenía los documentos sobre la mesa. No levantó la vista. Solo me señaló el primer papel. Tu aseguradora confirmó los cobros. Me senté. Respiré hondo. ¿Qué cobros? Claire no respondió. Solo deslizó una hoja más. El historial de reembolsos médicos del último año. En total, $16.800, pagados directamente a Madison.
por servicios de cuidado de adulto mayor no institucionalizado. Aquí dice que recibes asistencia diaria, aseo, alimentación, control de medicamentos, que no puedes valerte sola. No supe qué decir. Me quedé mirando esas palabras como si estuvieran escritas en otro idioma. Aquí está su firma, añadió Claire, apuntando a una línea en tinta negra. Madison A. Bellows, cuidadora principal. Tuve que apoyar ambas manos sobre la mesa para no tambalearme. No era solo que me hubiera robado dinero. Me había borrado como persona. Me había pintado como una figura inválida, pasiva. Una carga. Con esta declaración, también justificaron los retiros de tus cuentas para cubrir gastos de rehabilitación en el hogar, dijo Claire, bajando la voz. Recordé entonces aquella vez que Madison insistió en ayudarme a bañarme. Yo me negué, avergonzada, y ella fingió ofenderse. Luego no insistió más. Ahora entendía por qué. Ya tenía lo que necesitaba. Una escena, una excusa, una firma en el sistema. Tenemos todo registrado, dijo Claire. Esto es fraude federal. Seguro, fiscal y médico. No es solo inmoral, es criminal. Yo no respondí. Ni siquiera lloré. Solo pensé en las veces que Madison me sirvió el desayuno con una sonrisa. En los «¿Cómo amaneciste, mamá?», que ahora se me volvían piedras. Me estaban robando el cuerpo. La historia, la autonomía. Y lo más duro de aceptar es que mi hijo dormía cada noche junto a esa mujer. Claire puso su mano sobre la mía. Vamos a detenerla. Con ley, no con gritos. Pero la vamos a detener. Yo asentí. La rabia ya no me quemaba. Ahora me enfriaba la sangre. Y eso era aún más peligroso. Claire me llamó temprano. Su voz, siempre tan templada, sonaba distinta. Más contenida. Más grave. No me dio explicaciones por teléfono. Solo dijo: «Ven cuanto antes. Lo tenemos». Cuando llegué, ya había impreso los documentos. No me ofreció café ni sonrió como en otras ocasiones. Solo extendió una hoja. Era un informe de mi aseguradora. El encabezado decía: «Reembolsos por cuidado no institucional. $16.800», murmuró Claire. «Pagados directamente a Madison». Parpadeé sin entender. Pensé en médicos, en operaciones que tal vez yo misma había olvidado. Algún error en el sistema. Pero no. Declara que desde hace 8 meses, tú no puedes valerte sola. Que ella te baña, te alimenta, te administra medicamentos, te acompaña a cada consulta. Dice que eres dependiente total. Sentí como la sangre me bajaba al estómago. Claire siguió hablando, pero su voz me llegaba lejana, como si viniera de otra sala. Recordé entonces el día que Madison me insistió en ayudarme a ducharme. Yo me negué. Me sentí humillada. Ella se rió, me llamó terca, y nunca volvió a mencionarlo. Ahora entendía por qué. No necesitaba hacerlo. Ya tenía lo que quería. Una escena mínima, una excusa, y acceso a mis papeles. También usaron esa condición para justificar los retiros de tu cuenta personal, añadió Claire. Gastos médicos, reformas del hogar, suplementos, todo inventado. Me quedé mirando la hoja. Ahí estaba su firma. Madison A. Bellows, cuidadora principal. No era solo fraude. Era algo más hondo, más sucio. Me estaba desdibujando como persona. Me había convertido en una figura indefensa, manipulable, sin voz. En papel, yo ya no era yo. Era un pretexto. Claire me observaba en silencio. No me ofreció consuelo. No hacía falta. Esto es federal, dijo por fin. Seguro, impuestos, salud. Vamos a moverlo en serio. Yo asentí, lentamente. No lloré. No grité. Sentí, en cambio, una calma nueva. No de resignación, sino de estrategia. Ya no tenía miedo. Porque si Madison había construido todo esto fingiendo que yo no veía, ahora iba a presenciar, paso a paso, cómo lo desarmaba todo sin levantar la voz, y esta vez, con la ley de mi lado. Me quebré en silencio. No fue con gritos ni sollozos desesperados. Fue una grieta interna, sorda, esa que ocurre cuando se cae el último ladrillo de una ilusión que llevaba años apuntalando. Estábamos en la oficina de Claire.
La carpeta con las pruebas sobre la mesa, el ventilador girando con ese zumbido constante, y yo ahí sentada, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando la nada. Tenía tanto por decir, pero ninguna palabra alcanzaba. La mayoría de la gente no lo ve venir, dijo Claire suavemente, no cuando se disfraza de familia. Asentí apenas. Me costaba sostenerle la mirada. No por vergüenza, sino por el peso de la decepción. Siempre quise creer que Madison algún día me querría como una madre. Pensé que si era generosa, comprensiva, paciente, acabaría ganándome su cariño. Pero ¿cómo se gana el corazón de alguien que te ve como un obstáculo útil? No me duele lo que se llevaron, dije por fin con la voz quebrada. Me duele haberlo ofrecido con las manos abiertas. Y que lo escupieran como si fuera obligación. Claire apoyó su mano sobre la mía. Su gesto fue firme, sin ternura fingida. No buscaba consolarme sino anclarme. Ella no vio a una madre. Vio un cheque que respiraba. Pero tú no estás sola en esto. Vamos a enfrentarla. Sin bajar a su nivel. Sentí el nudo en la garganta aflojarse, apenas un poco. Y fue en ese instante, entre las sombras de la tristeza y la rabia, que algo en mí se reacomodó. No era una víctima. Era una mujer engañada, que ahora sabía la verdad. Me enderecé en la silla. Respiré hondo. La decisión ya estaba tomada. Entonces agendemos la audiencia. Que no lo vea venir. Claire sonrió por primera vez en días. Fue una sonrisa breve, pero real. Vamos a disfrazarla de reunión familiar. Algo suave. Solo una aclaración de patrimonio. Perfecto, dije. Que vengan todos. Ella, Aaron, y la madre también. Que escuchen con atención. Porque esta vez, no iba a quedarme callada. No iba a pedir explicaciones. Iba a ofrecer hechos. Documentos. Silencio poderoso. Y una silla vacía para cada mentira que me contaron. La trampa se armó con la calma de quien teje una red invisible. Sin escándalos. Sin advertencias. Solo con citas agendadas, correos bien redactados, y una agenda compartida entre Claire y yo que parecía inocente a simple vista. La reunión fue convocada como una revisión de planificación patrimonial, algo que en apariencia tenía todo el sentido del mundo. Una mujer mayor, viuda, con bienes considerables, queriendo dejarlo todo en orden. Claire se encargó de enviar las invitaciones. Queremos que estén presentes quienes tú consideras parte de tus decisiones importantes, escribió en el correo. Será breve, solo aclaraciones para evitar malentendidos futuros. Madison respondió en menos de media hora. Por supuesto. Qué buena idea, mamá. Aaron y yo asistiremos. Llevaré también a mi madre. Ella siempre ha estado pendiente de tu bienestar. Tuve que contenerme para no reír. Ahora eran familia preocupada. Asistentes voluntarios a una reunión que pensaban dominar. Todo está listo, me dijo Claire días después. La cita es el martes, en Hanover y Smith. Sala de juntas principal. Vendrán un representante del seguro, un asesor financiero, y un oficial del tribunal. Todos discretos. No diremos nada hasta que estén sentados. Pasé esa noche en casa, revisando mis cuadernos, organizando mis propios apuntes. Tenía meses de pruebas, nombres, fechas, comentarios anotados a mano con la letra temblorosa de quien no sabía aún que estaba documentando su propia salvación. No dormí mucho, pero no por nervios. Era otra cosa, una especie de lucidez. Me di cuenta de que durante años había hecho lo mismo que Madison ahora intentaba hacer conmigo. Controlar el entorno para sentirme segura. Solo que yo lo hice con amor, y ella con cálculo. La diferencia, pensé, está en el propósito. El martes amaneció claro. Me puse mi blusa de lino blanca, esa que guardaba para ocasiones serias. Me hice un moño bajo, coloqué mi libreta en el bolso, y caminé con pasos firmes hacia la cita. Porque en esa sala, yo no iba a rogar comprensión. Iba a exponer verdades. Con testigos. Con leyes. Y con todo el peso de mi dignidad intacta. La sala de juntas estaba impecable. Cristales esmerilados, sillas de cuero negro, una mesa larga que brillaba bajo la luz blanca del techo. Olía a papel nuevo y a algo más sutil. A nervios contenidos. Claire estaba sentada a mi izquierda. Frente a nosotras carpetas organizadas por color, una para cada tema. A su derecha, el agente del seguro y el asesor legal del tribunal. Silenciosos. Observadores.
Solo sus libretas y grabadoras digitales los delataban. Madison entró primero. Traía su sonrisa profesional, esa que usaba cuando quería parecer encantadora. Un blazer claro, perfume fuerte, el cabello recogido con esmero. Se acercó a mí, inclinando la cabeza como si fuera una enfermera visitando a su paciente. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, con dulzura prefabricada. Perfectamente, respondí, sin devolverle la sonrisa. Aaron entró después, con paso más lento. Evitó mi mirada. Y por último su madre, con ese aire altivo de quien cree que está en la fiesta equivocada, pero viene igual por si hay beneficios. Claire rompió el silencio con una voz que no dejaba espacio para dudas. Gracias por venir. Hemos reunido esta documentación para hacer algunas aclaraciones sobre la situación financiera y legal de la señora Dorothy. Creemos que es mejor resolver todo con transparencia. Deslizó la primera carpeta por la mesa. Madison la tomó, hojeó con acento agudo un par de páginas sin interés, hasta que su rostro se endureció. ¿Qué es esto? Son registros bancarios, facturas, reembolsos de seguros y declaraciones firmadas, respondió Claire. Queremos revisar algunos puntos, ya que hay inconsistencias que podrían requerir intervención formal. Aaron la miró. Madison tragó saliva. ¿Esto es una especie de acusación?, preguntó con la voz aún dulce, pero ya más tirante. Es una revisión legal, dijo Claire, sin pestañear. Pero puede escalar si se confirma lo que aquí aparece. Silencio. Denso. Largo. El tipo de silencio que se instala cuando alguien que se creía intocable empieza a ver su reflejo sin adornos. Yo no dije nada. Me limité a mirar a Madison con la calma de quien ha esperado meses para este momento. Ella intentó recomponerse. Pero sus manos, esas manos siempre tan firmes, temblaban. El agente del seguro llevaba 20 minutos escuchando. No había intervenido, ni tomado partido. Solo anotaba, observaba, evaluaba. Su carpeta seguía cerrada. Hasta que Claire leyó en voz alta la suma total cobrada por Madison bajo el concepto de cuidadora oficial. $16.800, dijo, con claridad quirúrgica. Declarados como reembolsos por servicios continuos de asistencia. El agente levantó la vista. Habló por primera vez. Su voz no fue alta. No hizo falta. He oído suficiente. Todos giraron hacia él. Madison empalideció. Aaron frunció el ceño, confundido. Con base en lo revisado, daremos inicio a un proceso formal por representación fraudulenta, uso indebido de fondos y manipulación de registros médicos, continuó el agente, con una calma que cortaba el aire. Madison se irguió en la silla, pero ya no tenía esa postura segura. Su voz salió entrecortada. Esto es un malentendido. Aaron sabía. Él dijo que estaba bien. Él me dio permiso. Lo señaló como quien arroja una piedra para salvarse. Aaron la miró, incrédulo. ¿Qué estás diciendo?, murmuró. Me dijiste que era solo para un formulario, que no había riesgo. Claire intervino, apuntando hacia la grabadora sobre la mesa. Quiero que conste en acta que en esta sala se ha reconocido participación activa y conocimiento de los hechos. Madison se llevó las manos al rostro, pero no lloró. No por vergüenza. Era rabia. Estaba perdiendo el control frente a quienes siempre creyó manejar. Yo no la miraba. Observaba a Aaron. Su cara pasaba de confusión a incredulidad, luego a algo más triste. Una comprensión tardía. La madre de Madison intentó decir algo, pero el agente la interrumpió. No se requiere testimonio adicional por ahora. El silencio volvió, más espeso que antes. Claire cerró su carpeta con cuidado. Esto es el inicio, dijo. No el final. Y ahí lo supe. El poder ya no estaba en sus manos. Ya no podían manipular, mentir, ni disfrazar. El juego había terminado. Y ellos ni siquiera lo habían visto venir. Después de que el agente del seguro habló, nadie se atrevió a moverse. El aire en la sala se volvió denso, casi físico. Madison intentaba mantener la compostura, pero ya no quedaba mucho por sostener. Claire continuó con la siguiente fase. Había que dejarlo todo en regla, por escrito. Estamos solicitando la congelación inmediata del fondo discrecional que aparece bajo los nombres de Madison Bellows y Aaron Bellows, dijo, sin titubeos.
También la suspensión de todo acceso financiero vinculado a la señora Dorothy, incluyendo poderes notariales, médicos y administrativos. El asesor legal del tribunal asintió. No hubo objeción. Madison se levantó de golpe. Esto es ridículo. Ustedes no entienden nada. Todo esto era por su bien. Su madre intentó apoyarla, dando un paso al frente. Mi hija solo quería asegurarse de que Dorothy no estuviera sola. Hay maneras más humanas de resolver esto. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Aunt Karen, la madrina de Aaron, que había estado sentada al fondo en silencio, se levantó con una calma feroz. Vestía sencillo, sin pretensiones, pero su voz cortó el aire como un cuchillo sin filo. Siempre fuiste una víbora envuelta en perlas, Madison. Y yo cerré los ojos por amor a mi ahijado. Pero se acabó. Ya no más. El rostro de Madison se contrajo. Una mezcla de vergüenza, ira y, por primera vez, miedo. No a la justicia. A la exposición. Al juicio que no viene en carpetas ni en códigos legales, sino de la familia que decide dejar de callar. Aaron intentó hablar, pero Karen levantó la mano. Tú también sabías. No todo, tal vez. Pero sabías lo suficiente para no preguntar más. Y eso, también te hace responsable. Silencio otra vez. No el tenso de antes, sino uno distinto. De final. Claire organizó los papeles, cerró su carpeta y me dirigió una mirada breve. Ya no tienen poder sobre ti, Dorothy. Ni acceso. Esto, a partir de hoy, es asunto legal. Y tú estás protegida. Asentí sin mirar a nadie más. Porque ya no hacía falta. Los días siguientes fueron rápidos, fríos, claros. Como si la vida se hubiera hartado de rodeos y decidiera, por fin, hablar con hechos. La Corte aprobó la congelación inmediata del fondo discrecional. Cada cuenta vinculada a mi nombre, incluso aquellas donde yo no recordaba haber estado incluida, fue auditada por completo. Claire no dejó un solo cabo suelto. Su equipo trabajó día y noche como si se tratara de una gran empresa, no de una anciana con un bastón y una cuenta de ahorros. Madison fue notificada oficialmente de la revocación de todos los poderes legales que alguna vez le permití. Ni médicos, ni financieros, ni personales. Ya no podía tomar decisiones por mí, ni mover un centavo sin autorización judicial. El seguro exigió la restitución inmediata del dinero cobrado bajo falsos servicios de cuidado. La investigación interna derivó en un informe que envió al colegio profesional donde Madison ejercía. Su licencia fue suspendida de manera provisional. Un proceso disciplinario en curso, como lo llamaron. Pero en el fondo, ya sabíamos que no habría vuelta atrás. Aaron se fue del departamento esa misma semana. No me llamó. No me escribió. Solo recibí una caja con una nota breve. No supe cómo manejarlo. Perdón. La dejé cerrada. Claire sugirió que transfiriera el control total de mi patrimonio a un tercero confiable. No como acto de debilidad, sino de protección estratégica. Lo hice sin dudar. Designé a su firma como representante oficial. Y nombré a Karen, mi querida Karen, como segunda firma. Ella lloró. Yo no. Porque esta vez, la tristeza venía con una nueva compañera, la certeza. No iba a permitir que mi vejez quedara en manos de quien confundía cariño con conveniencia. Y por fin, lo sentí. El silencio. No el que duele. El otro. El que llega cuando cierras una puerta que tenía años entreabierta por miedo. No era una victoria ruidosa. No salí a celebrar. No lo publiqué en ningún lado. Pero me senté en mi sofá, sola, con una taza caliente entre las manos, y supe que, por primera vez en mucho tiempo, esa casa volvía a ser mía. Solo mía. Volví a mi casa una tarde clara, sin avisos ni dramatismos. Karen me acompañó en silencio. No hubo discursos, solo las llaves nuevas en mi mano, el crujido de la puerta abriéndose, y ese olor a cerrado que uno solo nota cuando vuelve al lugar que nunca debió abandonar. Lo primero que hice fue cambiar los cerrojos. Luego abrí las ventanas, dejé que entrara la luz. Me senté en la cocina con una libreta y una taza de té, la misma donde antes anotaba recetas, ahora llena de listas. Lo que se había ido, lo que debía sanar, lo que aún estaba por florecer. Replanté el jardín. No por necesidad, sino por símbolo. Mis magnolias habían muerto.
Las raíces estaban secas. Las arranqué una por una y sembré nuevas. Me dolieron las manos. Me ardieron los hombros. Pero lo hice yo. Con mis herramientas. Con mis ritmos. Sobre el escritorio del estudio, donde solía escribir cartas, coloqué 2 objetos. Una copia impresa de la confirmación del congelamiento de la cuenta conjunta, y mi diario de tapa blanda donde cada mañana anoto algo que no me quitaron. Mi memoria. Los papeles me recuerdan que aprendí a decir basta. El diario, que aún tengo cosas que decir. Porque sí, fui suave. Confiada. Amorosa. Pero suave no significa tonta. Y ahora, ella también lo sabe.